Ok, entonces, como les decía, vamos a ver lo que son cableado y vamos a ver algunas partes de lo que vimos el módulo pasado, pero ya enfocado más a lo de este módulo. Entonces, en esta imagen podemos ver un router doméstico. Este router es como el que tenemos en casa. Tiene una conexión inalámbrica, una conexión de Internet y switch Ethernet. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Aquí entra o es la salida del router o entrada de salida a Internet o entrada del router para Internet y en este distribuye por cableado, ¿sale? Y también distribuye por inalámbrico, ¿sale? Normalmente se ven así. Lo que puede cambiar es, por ejemplo, si tiene un módem de Telmex o de, ya sea de Telmex o de Telecable, esta conexión de Internet puede cambiar por una DSL, por ejemplo, que es de teléfono, y ya esa es diferente la conexión, pero nos sirve para conectarnos a la línea telefónica, o en el caso de los de cable o telecable, tiene un cable coaxial que es como el que conectamos a la televisión, y por medio de esa, ¿cómo se puede decir? Por medio de ese cable tenemos comunicación en la red de telecable y podemos mandar información en un canal y en ese canal, con ese canal podemos comunicarnos con Internet. Muy bien, ¿cómo es como nos conectamos? Básicamente sería desde la tarjeta de red de mi computadora, lo conectamos a un puerto Ethernet y podemos tener comunicación con el router. Ya este router se va a encargar de conectarnos a Internet. Para hacer esto tenemos que tener una conexión o una interfaz de red. Casi todas las computadoras lo tienen, son muy pocas las que no lo tienen, algunas portátiles que son más nuevas y que son un poco pequeñas, ya solamente traen Wi-Fi, pero casi puedo decir que el 95% de las computadoras tienen esta conexión Ethernet para lo que es la conexión, ¿cómo se puede decir? La conexión a Internet. Y la otra sería por medio de una LAN inalámbrica, que es también portátiles, ya sea teléfonos, tablets, computadoras portátiles, consolas de videojuego, televisores, ya casi todos traen Wi-Fi. Y, por ejemplo, aquí tenemos un expansor de alcance. Como está configurada esta imagen, sería, tenemos nuestro router inalámbrico, el cual nos comunicamos con este, y tenemos un expansor de alcance y con ese podemos tener en esta otra zona donde las líneas son verdes, podemos tener lo que es la conexión. Todo el cableado entra en la capa física y ¿qué es lo que hace la capa física? Manda la señal para podernos comunicar. Hay señales digitales que son las que normalmente trabajamos en Ethernet y señales analógicas. Las analógicas normalmente se trabajan ya en el cable coaxial cuando nos comunicamos por medio de telecable o en el caso de telefonía con el DSL en Telmex, por ejemplo. Estas señales que tienen diferente, la digital es muy precisa, pero no podemos abarcar mucha distancia con ella. Y la analógica es un poquito más complicada de descifrar, por eso tenemos un aparato que se llama modem, que hace una modulación y demodulación para poder convertir estas señales y poder descifrar lo que está diciendo de binario o de digital a analógico. Entonces, de esa forma podemos comunicarnos dentro de la red, o más bien hacia las conexiones de Internet. Estos cables de cobre con los que nos comunicamos tienen interferencias. Entonces, normalmente la mayoría de los cables, si no es que todos, se les mete ruido. Por eso es muy importante que al momento de instalar no pasemos cables de red junto a cables de corriente eléctrica, y menos si son corriente eléctrica, por ejemplo, de motores o de algún aparato que es muy potente, ¿sí?
Al generar tanta o al jalar tanta electricidad, estos generan un campo electromagnético y ese campo electromagnético mete ruido a los cables de red, ¿sí? Funciona como una antena que absorbe ese ruido. Entonces aquí podemos ver la señal digital, que es la que enviamos, por ejemplo, por el cable Ethernet, y esta es la señal de interferencia. Ya cuando tienes la señal digital junto con la de interferencia que te puede estar generando, se ve así. ¿Qué es lo que quiere decir? Si se fijan en la señal digital, que es la que se envía, si es un 3, ya lo cuenta como 1. ¿Sí? Si son 3 volts o más de 3, normalmente son de 3 a 5 volts lo que envía, pero si son 3 volts, ya no lo marca como 1. Entonces, si nos da 0 volts o es lo que avienta cuando no tenemos señal, y nos marca como 0. De esta forma podemos tener un código binario. Entonces, al ya tener este ruido que se le está metiendo o esta interferencia que se le está metiendo a nuestro cable, vamos a tener una señal más o menos como esta. Si se fijan, aquí no hay ningún problema, porque sigue siendo un 1, aunque subió más por esta señal, ¿sí? Aquí el detalle que pudiéramos tener es en esta parte, que si se fijan, en vez de ser un 0 o estar pegado a 0, tiene un pico de potencia o de voltaje y vuelve a subir. Aquí la señal que lee la computadora, esta es la que se envía y cuando la lee, si se fijan, está todo correcto, nada más en esta señal que subió un pico de voltaje llega un 1. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Si no concuerda la señal o si el dato es importante, puede ser que nos llegue un dato diferente. Si el dato es una cabecera o ¿cómo se puede decir? Un final de toda esta cadena de datos que nos envía y este está mal y no lo reconoce el equipo, lo que va a hacer es que va a desechar el paquete y va a solicitarlo de nuevo. Entonces nos va a enviar otra vez la señal. ¿Qué es lo que puede pasar? Que cuando tenemos una interferencia va a estar desechando paquetes que cree que son corruptos o que cree que fueron manipulados o que no concuerdan con lo que se está comunicando. Y de esa forma vamos a tener una lentitud en la red. Cuando entra señales indeseables en los cables, puede ser que la red sea muy lenta o se pause. Entonces, de esa forma, vamos a tener una lentitud en nuestra red y normalmente es por esas, ya sea porque le entra interferencia al cable, ya sea ese cable o el que conecta el router con la salida a internet. Vamos a ver los tipos de cableado o los medios de cobre que tenemos. El primero que vemos es el UTP normal. Este es como el cable de red que siempre, o de los que normalmente vemos en el laboratorio de cómputo que tenemos en la escuela. Y tenemos lo que es el cable STP o blindado. Es igual, lo que cambia es que soporta más velocidad por el hecho de que tiene este blindaje metálico y tiene aquí, si no se alcancen a notar, un plastiquito que es como una cruz. Este nos sirve para separar los pares. Esos pares también generan un campo magnético. Si se fijan, los pares, cada par está doblado o trenzado a diferentes holguras. El azul, la trenza las vueltas son muy cortas, después está el verde, que son un poquito más amplias, y el naranja. Y por último, lo que es el café, que es el que tiene una trenza casi nula o muy poquito. ¿Para qué nos sirve esto? Para que los campos magnéticos sean a diferente frecuencia y no interfieran. Pero como ya son velocidades más altas en este par trenzado blindado, vamos a tener lo que es
este plástico para separar esos pares y que no haya interferencia o que la interferencia sea menor. Y por último, lo que es cubierta metálica que va antes del forro. Nos sirve para que si pasa algún campo magnético fuerte junto a nuestro cable o llega a topar con él, no entre interferencia y no nos genere ruido. Y por último, el coaxial, que este coaxial es como se maneja en las televisiones, que es una frecuencia de radio que va por esta línea, pero si se fijan tiene este plástico y después un recubrimiento de cobre y luego otro recubrimiento que es una trenza de cobre para aislar que las frecuencias que están trabajando o que están mandándose por este cable no interfieran con las que hay en el ambiente. ¿Por qué? Porque estas frecuencias son parecidas a lo que es el radio FM, AM, FM o la televisión aérea, que es por antena. Si ustedes alguna vez se han quedado sin antena, hay quienes este cablecito lo cortan, lo separan y en la puntita la ponen en alguna puerta, la ponen en algún lugar para que agarre señal. Eso es, ya cuando está abierto, recibe las señales, pero la ideal es que esté todo el tiempo cubierto para que no se meta ruido. No sé si han notado que en ocasiones las televisiones, la señal ya sea por cable o por antena o como tengan su señal de televisión, se ve feo o graniento. Eso es porque le entra ruido a este tipo de cables. Y el mismo efecto lo vamos a tener con las redes de computadoras. Si algún cable está dañado del coaxial, también puede ser que nuestra señal de internet se vea mal. No se va a ver granos como en la televisión, pero lo que sí va a suceder es que vamos a perder paquetes y vamos a perder información. Esto se traduce a que si perdemos paquetes, la computadora o nuestro router va a volverlos a pedir y de esa forma hacemos que la red se haga cada vez más lenta. Entre más paquetes estemos pidiendo repetidos o que me los vuelvan a enviar, esta se va a hacer más lenta. Ok, como ya lo habíamos dicho, tenemos lo que son los cables. Aquí viene una línea de cobre delgada, va cubierto por un forro de plástico, el trenzado para que no se interfieran entre ellos y la envoltura exterior. Igual, el blindado de la misma forma tiene su cable de cobre, su plástico o su forro para proteger. En algunos tiene un blindaje metálico, una hoja metálica en cada uno de los pares. En otros, como lo vimos en la imagen anterior, no lo tiene. Tiene el plastiquito que viene en medio para separar los pares. ¿Sí? Después tenemos lo que es el blindaje, se puede decir que exterior, y la envoltura o forro exterior. También lo podemos conocer como categoría 6, el cable que ya viene blindado. Y en el cable coaxial, en lo que les comentaba, yo creo que estos sí los han visto en su casa. El tipo de conectores tipo F. Este es el que normalmente se utiliza en sus casas y para redes de computadoras se utiliza más el tipo N. Por último, que es BNC se utiliza mucho, pero se utiliza más para cámaras de videovigilancia. ¿Sí? Pero básicamente el cable es igual, lo que puede cambiar es el espesor, el grosor del cable y los tipos de aislamiento y todos. Por ejemplo, en BNC y en el tipo N, los cables son muy delgados, siguen siendo coaxiales, pero muy delgados. Y en el tipo F, que es como el que utilizamos para las televisiones, es más grueso y también depende el tipo de cable, es la definición que nos pueda dar de imagen o de conexión a internet, ¿sí? Porque hay unos cables que son muy delgaditos y hay otros que son más gruesos.
no nada más del forro, sino una es el conductor de cable, el aislamiento y el blindaje, sobre todo. Si el blindaje es más fuerte, el cable se va a ver más grueso y de esa forma va a proteger mejor la señal. En esta parte vemos que las conexiones de los cables, como les comentaba, tienen que estar separados de lo que es la corriente eléctrica de los datos. ¿Por qué? Porque es muy fácil que la corriente eléctrica meta ruido a estos cables y nos haga que la red esté lenta o que no tenga conexión. ¿Sí? Así como también tenemos que tener reguladores y demás equipos para proteger las descargas eléctricas o que las descargas eléctricas de nuestros equipos se vayan al suelo. Al fijarlo al suelo, lo que hacemos es que cualquier cosa o corriente estática que pueda generar las personas o esto, lo transmite siempre al piso, ¿sí? Entonces eso nos ayuda a proteger los equipos y a que no entre ruido a lo que es la comunicación. En el cable UTP tenemos tres categorías, bueno, hay varias categorías, pero los más normales o los más utilizados son la categoría 3, que ya casi no se utiliza, eran los primeros cables de red que se utilizaban, y si se fijan, la velocidad es muy lenta o normalmente se utiliza para teléfonos, para algunas líneas que no ocupan tanto detalle en la información. Cuando es video o audio, a lo que es la red no le interesa tanto que la información llegue tan precisa, porque puede ser que se corte como en este momento que estamos nosotros en videollamada. Puede ser que el audio se corte un poquito, pero no le interesa tanto el que lleguen los paquetes completos porque prefiere que sean constantes, ¿sí? Entonces no puede estarse atrasando. Entonces se utiliza mucho para lo que es voz y audio, voz y video de baja resolución, pero todo, es muy poco lo que se utiliza. Después tenemos lo que es la categoría 5, que es el más común que tenemos en este momento, y este ya se utiliza para datos. Este soporta velocidades de 10 megabits por segundo, 100 megabits por segundo, y puede soportar la categoría 5E hasta 1000 megabits por segundo, pero no siempre trabaja muy buena velocidad la categoría 5E en los 1000 megabits por segundo. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que tú tengas una conexión de 1000, pero que no te esté trabajando esa velocidad o que la transferencia sea un poco más lenta por el hecho de que no tiene protección o blindaje, ¿sí? Y por último, el categoría 6, que es lo que normalmente o lo que es más usado en este momento en dispositivos de red, en las casas, en las, ¿cómo se puede decir? En televisiones, en todo lo que es redes sencillas, que es de un equipo a un switch o de un equipo a un router, casi siempre vamos a encontrar categoría 5E. Para ya conexiones de un router a otro router, ahí sí es más probable que encontremos categoría 6. ¿Qué tiene la categoría 6? Que admite velocidades de 1000 megabits por segundo hasta 10 gigabits por segundo. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que la velocidad es muy potente, es muy rápido y podemos comunicar muchas computadoras al mismo tiempo. La ventaja, bueno, uno, es mucho más caro, pero la ventaja es que esa velocidad nos compensa. Si tuviéramos cable categoría 5E con un puerto gigabit o de 1000 megabit, perdón, 1000 megabits, podemos tener algunos errores en la transmisión, pero al tener categoría 6 ya podemos casi asegurar que va a estar trabajando siempre a ese gigabit. Casi todos los equipos que hay en el mercado ahorita tienen puertos 10-100 y tienen algunos puertos gigabit. Algunas computadoras también, ya las más nuevas, sí están saliendo con puertos gigabit de red. Y
pero lo que es puertos de 10 gigabits sí es un poquito menos lo que se ve. Los conectores de red, si recuerdan, tenemos lo que son los pares en nuestro cable. Entonces lo que hacemos es, no podemos nada más meter los puros pares o los cablecitos y que tener comunicación. Entonces tenemos unas terminales o conectores UTP que son, que sería la forma de que podamos conectar nosotros nuestra computadora con el switch o una computadora con otra computadora. De esa forma, sabemos que siempre va a estar el cable haciendo contacto con la terminal que debe de ser. Estos son los conectores RJ45, que es el para cable UTP. Esta es la forma que se ve de frente, esta es la forma que se ve por la parte inferior, la parte superior. No creo que tengan problema con eso, los han visto y en la escuela normalmente se los desconectan. Entonces, no creo que tengan problema en reconocer estos conectores. Y por otra parte, tenemos lo que son el socket RJ45, que es donde van los conectores. Este socket no solamente es donde va, por ejemplo, una tarjeta de red tiene este tipo de conector, este tipo de socket, pero estos son los que están conectados o lo que normalmente los vemos en los muros o en las canaletas. Este lo que tiene es que, si se fijan, son líneas, que estas líneas concuerdan con, esta, con estos conexiones del cable. Entonces lo que hacemos es, al momento de que nosotros ponemos el cable en el conector, lo acomodamos, metemos los que son los cablecitos en su orden y con unas pinzas especiales presionamos. Estas son unas cuchillas pequeñas que cuando las presionamos se encajan en el cable, en esta parte de aquí, y ya que tenemos eso, podemos hacer una conexión, ¿cómo se puede decir? Ya podemos enviar bits por ahí. En el caso del socket, tenemos estas líneas que están conectadas a esta, que es la parte de atrás del socket, y si se fijan también tienen colores. ¿Qué es lo que nos dice ahí? Que ahí va el, lo que es el naranja con su blanco, el marrón con su blanco, el verde con su blanco y el azul con su blanco. ¿Sí? Entonces ahí nosotros de este lado tenemos este tipo de conexión, pero aquí va a llegar un cable igual a este que tenemos que meter en estas conexiones. Normalmente tiene como una tapita que nosotros ponemos el cable en estas ranuras y al presionar la tapita mete el cable aquí y ya tenemos una conexión. ¿Sale? Y así es como vemos el conector. Si se fijan, al momento de armarlos, el conector está defectuoso porque nuestro forro de plástico debe de llegar hasta acá. Esto porque aquí el conector tiene ¿cómo se puede decir? Como un plastiquito que presiona el forro del cable. Si está así, es probable que estos se vayan a separar. Si está de esta forma, aunque lo estires, es menos probable que se desconecte de acá, sino que se mueva o que la presión le reciba esta ranura. Entonces, para que esté bien conectado, tiene que verse de esta forma. Cablear o de acomodar nosotros el cable dentro del conector, tenemos dos estándares. Estos estándares es el 568B y el 568A, que es el más común de utilizar es el B, que es blanco, naranja, naranja, blanco, verde, azul, blanco, azul, verde y blanco, café, café. Este es el más común al momento de conectarlos, pero cualquiera de los dos es correcto. ¿Qué es lo que sucede? En el caso, si ustedes se fijan, los que cambian son los verdes y los naranjas, la posición. El par 2, que es el naranja, se va a esta parte y el par 3, que es el verde, cambia también. Son los que cambian. El par 2 y el par 3, que sería el verde y el naranja, son los que cambian de posición. Esto para que
Normalmente en los cables podemos hacerlo así. Un cable directo, ambos extremos tienen que tener el mismo tipo de conexión, ¿sí? O sea, ambos extremos debe de tener el A o ambos extremos debe de tener el B. Como quieran, pero ambos tienen que tener el mismo. ¿Para qué nos sirve este cable? Nos sirve para conectar una computadora con un switch, una computadora con un router, ¿sí? Cuando el dispositivo es diferente, nos deben de tener el mismo, ¿cómo se puede decir? La misma conectados. En la otra tenemos una que es cable cruzado. El cable cruzado en un extremo tiene esta configuración, que es la A, y en el otro extremo tiene esta configuración, que es la B. ¿Qué quiere decir? Si se fijan, se cambia el verde y se cambia el naranja. Esos dos pares son entrada y salida por default. ¿Qué quiere decir esto? Que por una se hace la entrada y por una recibe datos y por la otra los envía. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros conectamos dos computadoras, o sea, una computadora directa con otra computadora, nosotros debemos tener un cable cruzado, o sea, de un lado este. ¿Para qué? Para que mis pares de entrada se comuniquen con los de salida del otro equipo y viceversa. Los pares de salida míos se comuniquen con los de entrada del otro equipo. De esa forma podemos tener una comunicación correcta. Dos computadoras, cable cruzado. Dos switch, cable cruzado. Dos routers, cable cruzado. Una computadora, un teléfono o algún ¿cómo se puede decir? Un access point con un switch, con un router, esos tienen que estar del mismo, el cable tiene que ser directo. Hay unos switches nuevos, switches y routers nuevos, que tienen una función que no importa si el cable es cruzado o el cable es normal, se pueden comunicar, pero no todos los switches tienen eso. Los más nuevos, los más modernos, sí la tienen configurado. Y cuando ustedes ponen un cable cruzado o ponen un cable directo, automáticamente el switch lee y hace su configuración y le dice a su puerto, este puerto, tal par es la entrada, tal par es la salida. Si le cambias el cable por uno cruzado, te lo vuelve a cambiar automáticamente, pero eso nada más en algunos switch. Normalmente, o en la mayoría de los switch que venden o routers que se venden, no funciona esto, entonces tenemos que estar atentos de si es un cable directo o un cable cruzado. Cuando ustedes hacen un cable, lo ponen en el probador y revisa que nuestro cable esté o que tengan buena comunicación. A veces el cable puede estar golpeado, apachurrado, maltratado en medio y eso hace que se nos pierda comunicación. Puede ser que el cable lo pasamos por algún lugar donde se atoró y le dimos el jalón y puede ser desde que se rompe una de las líneas o de los pares hasta que solamente se dobla y al doblarse ya no tiene la misma comunicación. Hagan de cuenta que nuestro cable puede ser este. Y en el caso, los electrones cuando están comunicándose, pasan por encima del cable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se verían más o menos así. La electricidad nunca va a pasar por el centro del cable, ¿sí? Siempre va a pasar por encima. ¿Qué pasa si yo tengo se me dobló mi cable y tiene esto así? Que estos electrones van a llegar aquí y van a tardar más en pasar por esta zona. ¿Por qué? No está en la superficie bien. Entonces, como pasan siempre por encima del cable o por la superficie del cable, cuando tenemos una fisura o tenemos algo que lo estiran, ya la transmisión de datos es más lenta porque no tarda más en pasar estas.
Incluso puede hacer que se pierda la señal por culpa de golpes o machacaduras que tiene el cable. ¿Sí recuerdan cuál fue la configuración del 568A para el cable de red? Este inicia con blanco-verde. Configuración es blanco-verde, verde, ¿sí? Después blanco-naranja, azul, blanco-azul, naranja y blanco-café, café. Lo verificamos. Ok, está correcto. En el B sería blanco-naranja, naranja. Después blanco-verde, azul, blanco-azul, verde y blanco-café, café. Lo verificamos y está correcto. Este sería lo que son los conectores de fibra óptica. Si nosotros vemos, los cables son más delgaditos, son un poquito más tiesos, en cuestión o más finitos. ¿Cuál es la ventaja? En esta parte, el cable de fibra óptica tiene velocidades mucho más altas que nuestros cables de red. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cable de fibra óptica no manda electricidad. El cable de fibra óptica nos manda una luz, un haz de luz. Por esta razón, en vez de tener un electrón o una señal que está pasando por el cable y que se desgasta, que se calienta incluso el cable con unas velocidades muy altas o que se puede perder la señal, lo que hace es que mandamos una luz y como esta fibra óptica es de cristal, no sé si les ha tocado ver unas lamparitas. Esas lamparitas, si ustedes se fijan, se ve un poquito la luz en la línea del cable, pero casi no se ve que brille de color hasta la punta. ¿Sí? ¿Cómo es que funciona esto? Que son unas líneas de cristal o algún material parecido a lo que es vidrio. Y de esa forma podemos ver la luz solamente en las puntas. ¿Sí? Entonces, al tener solamente la luz en las puntas, vemos que acá sí tenemos una luz, pero porque está muy cerca. Podemos tener kilómetros y kilómetros de esta línea y en esos kilómetros no vamos a saber nunca de dónde sale la luz, pero en la punta siempre la vamos a tener. Acuérdense que la velocidad de la luz es muchísimo más alta que cualquier otra cosa. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la fibra óptica? Que tenemos un núcleo, que es esta parte o que es donde transmite la luz. Esa luz va a llegar hasta nuestro punto de destino y podemos comunicarnos a una velocidad muy rápida en unas distancias enormes, siempre y cuando esta fibra no se dañe. ¿Sí? No se ha pasado que les haya tocado saber que aquí en Arandas se le fue el internet a todos los que tenían Telmex. Entonces, como se le fue el internet a todos los que tenían Telmex, fue que porque alguien estaba escarbando en la carretera y resulta que a la hora de escarbar que tronó una línea de fibra. Entonces, es tanta la velocidad que con unos cuantos cables de fibra óptica junto a la carretera podemos en milisegundos ciudades. Entonces, de esa forma es que la fibra óptica nos puede ayudar a comunicarnos. Si se fijan, dice que es de un núcleo de vidrio de 9 micrones de espesor y por ahí pasa el haz de luz. ¿Sí?
y ya después tiene un revestimiento de protección, porque como ustedes saben, es vidrio, es muy delicado, se puede quebrar muy fácil, y después un revestimiento de plástico un poco grueso o polímero, ¿sí? El, ¿Cuál es lo bueno de esta? Es la velocidad en la que trabaja. Lo malo es que si se quebra, eh, volver a poner en funcionamiento dos cables de fibra óptica sale muy caro. Entonces, sí es mucha la velocidad, pero no es como el cable de cobre que se nos dañó la punta, le cortamos un pedacito y le ponemos otro conector. Para poner conectores, para soldar cables, se ocupa equipo muy especializado y demasiado caro. Entonces no cualquiera puede estar trabajando con este. Si se daña un cable de fibra óptica, lo que siempre te van a decir, lo más recomendable es que compres otro nuevo y ese cable ya no te sirve. Es más económico comprar uno nuevo en tramos pequeños que, eh, que intentar soldar o reparar el cable que ya tenemos. Ok. Y los conectores de fibra normalmente vienen así. Este tipo de conector es muy parecido al coaxial, pero los más comunes son como este. También hay aparatos para probar cables de fibra óptica que tengan una buena recepción y envío de señal, pero también son muy costosos. ¿Por qué? Porque los cables son muy delicados, los haces de luz tienen que ser muy precisos, pero la ventaja es que si no llega, te dice a cuántos metros está y puedes localizar más fácil, sobre todo cuando, por ejemplo, están en una carretera o en algún lugar que es muy complicado o que tienes que escarbar mucho para poder saber dónde está el error. Estos aparatos te dicen metros aproximados de dónde puede estar la falla del cable. Y de esa forma vamos a poder tener una mejor velocidad, pero el problema es el costo. Así como para que se den una idea, en un proyecto en el que estuve, estábamos aquí en el TEC de Arandas y trabajamos para hacer o hicimos un proyecto para enlazar dos edificios, que era el edificio A, que es el primero que tienen junto a la puerta, y el edificio C, que es donde están las oficinas de dirección. Entonces, querían enlazar esos dos edificios de recién que los habían construido. Hicimos un proyecto y solamente el enlace de fibra óptica costaba alrededor de 250,000 pesos, que era un aparato, el cableado y el otro aparato. Lo más caro eran las terminales, o sea, no tanto los metros de cable. Si hubiera estado más lejos, era casi el mismo precio. La distancia no nos afectaba tanto el precio, lo que nos afectaba mucho el precio era que en ese tiempo todavía eran más caros los aparatos, estamos hablando más o menos como hace unos 7 u 8 años, entonces los aparatos todavía eran más caros de fibra óptica. Entonces, el problema también que tenían ellos es que si tenían la conexión de internet en uno y poder poner internet al otro edificio, si le ponían cable UTP era muy, ¿cómo se puede decir? Podía fallar porque no está hecho tanto para intemperie. Entonces, y también la velocidad era muy lenta, se hacía un cuello de botella todas las computadoras que estaban en un edificio para poderse comunicar al otro edificio y por esa razón querían fibra óptica. Al final, por el costo, se optó por unas antenas inalámbricas que enlazaban los edificios. Entonces, de esa forma teníamos una antena direccional en un edificio y poníamos la otra en otro edificio y teníamos ya velocidades más altas, pero no tan altas como se lograrían con una fibra óptica. Las antenas normalmente sí se manejan por cable coaxial, que es el primero que vimos. Entonces, muchachos, si tienen alguna duda acerca de esto que son los medios por los cuales comunicamos las redes, pregúntenme cualquier cosa
que también necesiten acerca de lo que es la clase, también hagan preguntas. Y ya si alguno, bueno, ya cuando vean el video, los que no pudieron conectarse a la clase, también por medio del chat o en la misma conversación donde va a aparecer el video, podemos ver esta información, ¿sí? Cualquier cosa pregunten,